Buenas noches, soy Blanca Klein, enlace hispano para la Policía del Condado de Montgomery. Bienvenidos al programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. En nuestro programa le proveeremos información acerca de crímenes en el área. Tendremos invitados especiales quienes nos hablarán acerca de sus áreas de experiencia para que usted pueda obtener la ayuda apropiada. Esta noche estará con nosotros Marcelo Martínez, cónsul general de Bolivia, quien nos hablará acerca de la alianza que tiene el Consulado de Bolivia con la Policía del Condado de Montgomery y también cómo el Consulado de Bolivia está llegando a la comunidad. También hablaremos con Celia Rivas de Caridades Católicas acerca de las últimas noticias de migración. Le damos la bienvenida al cónsul de Bolivia. Señor cónsul, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Blanca, a ti y a todo el equipo del canal. Para mí es un orgullo estar aquí y poder acompañar y compartir con ustedes todas las iniciativas que tenemos. Exacto, porque realmente si vemos atrás, unos 10 años atrás, o qué sé yo, 15 años atrás, cómo funcionaban los consulados, hoy ha evolucionado tanto hoy que realmente es otra cara, es diferente lo que está haciendo el Consulado de Bolivia. Exactamente, mucho de estos cambios yo creo que se deben a la realidad que está viviendo hoy en día la humanidad, ¿no? En muchos lugares el tema migratorio es considerado como un fenómeno, pero cuando pasa a ser un fenómeno que no tiene un buen control y los gobiernos no tienen la capacidad de asimilarla y controlarla, del fenómeno pasa a ser un problema, ¿no? Exacto. Y es por eso que tú, Blanca, que has estado mucho tiempo trabajando aquí en Estados Unidos, boliviana, por cierto, orgulloso de tener una boliviana en ese cargo, hemos visto que ya las instituciones en muchos países, no solo en Estados Unidos, eso también ha pasado en Europa, han tenido que adoptar diferentes medidas para ir asimilando esta problemática, ¿no? Exacto, y también el número de personas que ha incrementado, que han entrado a Estados Unidos. Exactamente, todos han visto por la televisión esa migración que hubo masiva, incluso de niños no acompañados. Exacto. Que fue un tema muy delicado del cual las mismas autoridades, no solo de los países que los recibían, sino de los países que enviaban, no tenían un mecanismo para actuar, Exacto. porque se estaba tratando de menores de edad y las normas no pueden ser punitivas con los menores de edad. No. Y es por eso también que la Policía del Condado de Montgomery ha querido unirse con todos los cónsules latinoamericanos. Hemos hecho una reunión, tuvimos 2 reuniones, entonces usted estuvo presente en la última, ya se ha entablado un diálogo, una conversación con ustedes y el jefe de la policía. ¿Cuál fue su impresión? Lo más importante y lo que nosotros más valoramos de este acercamiento, además de toda la coordinación que tenemos y nosotros recibir de la máxima autoridad de la policía esa información, es que vemos que ellos tienen mucho interés de acercarnos a nuestra comunidad con la policía. Una frase que yo muy bien me acuerdo en una de las últimas reuniones en que ellos decían que no quieren que vean a la policía con miedo, sino quieren que le vean con una confianza para que sea la comunidad hispana en este caso, quienes puedan utilizar la policía en casos de una emergencia, en casos de alguna asistencia. Claro, ¿no? Y quedamos incluso en que si ustedes tenían cualquier situación después de las 7, 8 de la noche, pues se hizo un mecanismo para que ustedes puedan llamarnos y trabajar con ustedes sin ningún problema. Exactamente, toda esta experiencia nosotros la estamos empleando muy bien contigo, exactamente, Blanca, hemos estado coordinando algunos temas y hemos visto que, no me gusta comparar, pero sí hemos visto que la policía de Montgomery ha sido mucho más cercana a la comunidad hispana. Estamos tranquilos por eso, porque ya poco a poco estamos tratando de generar esos canales de comunicación. Como tú sabes, Blanca, los consulados son unas oficinas de protección al ciudadano en el extranjero, de documentación al ciudadano extranjero, pero cuando existe este tipo de fenómenos y que se convierten en problemáticas, los consulados van a hacer un trabajo mucho más allá de lo que es ese simple trabajo. Claro, porque por ejemplo cuando estamos lidiando con el problema de comunidades seguras, es cuando también ustedes han hablado con el chief y es también como ustedes han podido cooperarnos a nosotros, porque todo el mundo estaba con un pánico tremendo. Era un terror, ¿no? Y fue el mismo chief que nos dijo días preliminares a que lo hagan públicamente. Nos indicaron que en el caso de Montgomery County, si las personas no contaban con un récord criminal,
entonces ellos no tenían por qué hacer una comunicación a migración, Exacto, que por el contrario ellos tenían que ser las personas que cuiden de su comunidad, en este caso de Montgomery. Ahora dígame, ¿qué está haciendo el consulado boliviano para llegar a los miembros de la comunidad hispana, a los miembros bolivianos? Nuestra agenda y nuestro trabajo ha sido modificada rotundamente. El consulado en Washington en los últimos 5 años ha entrado un proceso de modernización. Nos hemos cerrado al interior para poder garantizar, en primer lugar, los documentos a los bolivianos. Hoy en día ya hemos pasado esas fronteras y estamos trabajando en el tema social, que nosotros lo llamamos técnicamente la protección consular. ¿Qué hacemos con la protección consular? La protección consular no solo implica la provisión de documentos a los bolivianos, sino abarca todos los temas integrales del bienestar de una sociedad, que está el tema de educación, está el tema de seguridad, está el tema de salud, que es muy importante, ¿no? Claro. Hoy en día el gobierno de Bolivia ha implementado un presupuesto de alrededor de 12 millones de bolivianos a través de un decreto supremo para asistencia a países donde Bolivia en este caso tiene mucha más comunidad, como ser Argentina, España, Brasil y Chile, en el cual esos fondos son utilizados para asistir directamente a los bolivianos, no solo en el área que nos encontramos. Ya tenemos la capacidad de extendernos a toda nuestra jurisdicción. En el caso de Washington atendemos 12 estados, claro, y nos extendemos hasta Minnesota. Al menos hemos pasado una vez por cada estado para atender a los bolivianos. Y eso no había antes. Y eso no existía antes, ¿no? Todos tenían que de alguna otra forma acudir a nuestras oficinas, pero lo más importante es que no solo ahora estamos asistiendo en los consulados con la documentación, estamos yendo acompañados con servicios de salud gratuita. Tenemos alianzas con muchas instituciones, muchas fundaciones que están ayudando, tenemos ya los programas de educación, especialmente para niños, y este año queremos trabajar mucho más en el tema del civismo para Bolivia. ¿A qué me voy con ese tema? Es en que los niños, hijos de bolivianos nacidos en Estados Unidos, tienen una ausencia del acercamiento de sus raíces. Absolutamente. En lo que hacemos nosotros es acercar a estos niños, dar a conocer cómo es Bolivia. Y también a veces, en cierto punto, nosotros nos descuidamos también de esas raíces, y entonces es importante que seamos parte de lo que están haciendo ustedes, poder ayudarlos para traer a nuestros hijos y que tengan ese acercamiento con el consulado y también con su cultura. Exactamente. Muchos bolivianos ven el consulado como una casa del boliviano, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que uno va a una oficina consular es un momento que, además de nosotros acompañar con música boliviana, un ambiente y comunidad boliviana, se encuentran con todos los paisanos ahí, y es totalmente distinto, hasta el mismo comportamiento cambia, yo tengo que ir ahí urgente. Como entrar a Bolivia, es como trasladarse unos minutos a Bolivia y están en un edificio de Bolivia. Maravilloso. Un consejo que pueda dar a los compatriotas bolivianos. Bueno, hoy en día, dada la coyuntura, toda la comunidad boliviana, la normativa de migración en Estados Unidos va a tener modificaciones en algún momento, y nosotros sugerimos y recomendamos que no esperen al último día. Exacto. Que por favor acudan. Estamos renovando todos los documentos bolivianos, desde los certificados de nacimiento, matrimonio, de función, hasta el pasaporte, y acabamos de inaugurar las cédulas de identidad, que es el ID de Bolivia, y algo muy importante que ha sido también resultado de las reuniones con la policía del condado de Montgomery, es que después de las reuniones con las instituciones que emiten licencias, hoy en día podemos emitir certificaciones de las licencias de Bolivia. Bueno, se nos ha cortado el tiempo, pero tiene que regresar a hablar con nosotros para dar más información, porque es tan importante que nuestra comunidad esté enterada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Cuando regresemos de esta pausa, volveremos a hablar con Celia Rivas. Creo que un compañero de clase de mi amigo tiene algo llamado autismo. El hijo del hermano de mi amigo tiene autismo. El hijo de mi vecino tiene autismo. Mi hijo tiene autismo. El autismo está cada vez más cerca de casa. Hoy, 1 de cada 88 niños es diagnosticado con autismo, un aumento de 1000% en 40 años. Conoce las señales del autismo. Llama al 888-772-9050.
Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El Bosque, más cerca de lo que crees. Aprender a brincar 6 escalones toma determinación. También toma determinación entrar a la universidad. Yo tengo lo que se necesita. Tú también lo tienes. En letsmove.gov aprenderás pasos simples para prevenir la obesidad infantil y ayudarlos a alcanzar un índice de masa corporal saludable. Visita letsmove.gov hoy mismo. Celia, buenas noches, bienvenida al programa. Bueno, esta ya es tu casa, Celia. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Es una alegría poder estar contigo. Gracias, gracias. Fíjate, terminando la conversación con el cónsul de Bolivia, dijo algo tan importante que realmente va a pasar algo con inmigración en un futuro. Definitivamente. No muy lejos, no muy cerca, pero va a pasar algo. Y el cónsul de Bolivia decía que las personas no esperan hasta el último minuto, pueden ir, por ejemplo, al consulado de Bolivia a hacer sus papeles. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Yo creo que para cualquier programa que el gobierno pueda crear, ya sea que, por ejemplo, la Corte Suprema dé la luz verde como para que se pueda inscribir el programa de DAPA para los padres de hijos que tienen hijos corresidentes o ciudadanos, o también para la expansión de DACA, ¿no? Uno de los requisitos más importantes es el pasaporte. Otro de los requisitos prácticamente viene a ser las partidas de nacimiento, matrimonio, y ahí es donde tenemos muchos problemas, porque si las personas esperan hasta último momento para empezar a recopilar esa documentación, ya es muy tarde. Entonces, cuando yo lo escuchaba al cónsul, me pareció excelente el servicio que está dando el Consulado de Bolivia. Realmente. Debidamente, porque las personas que con anticipación revisan su documentación tienen la oportunidad de poder ver si es que hay algún error y poder enmendar o pedir al gobierno que se pueda enmendar. Pero si se espera hasta último momento, muchas veces pierden la oportunidad de legalización simplemente por no obtener los documentos que estén correctos. Entonces, por ejemplo, en el caso que las personas se hayan casado y no hayan arreglado no hayan hecho ningún cambio, ¿qué es lo que ustedes ven para aplicar y qué es lo que Migración ve? ¿Qué detalles son importantes? Una de las cosas lo que te puedo decir que este último año Inmigración ha hecho mucho énfasis sobre todo en las partidas de nacimiento. Para todo tipo de trámite en este momento, por ejemplo, el gobierno se fija bien los nombres que estén correctos, los nombres de los padres que no tengan ningún error, y sobre todo una de las cosas que me parece increíble es la fecha de inscripción, o sea, cuánto tiempo pasó entre por decir el nacimiento del niño o niña y la inscripción. ¿Por qué? Porque basado en eso es que varía la prueba que Inmigración va a pedir. Por eso que es tan importante que las personas puedan asegurarse bien todos los datos, porque si, por ejemplo, la inscripción se llevó a cabo después de 6 meses de nacimiento de la persona, van a pedir inclusive en muchos casos la prueba del ADN, y aparte de otros récords adicionales. Entonces yo creo que están más estrictos, mucho más estrictos, más detallistas. Sí. Por eso que todas las personas, digamos, que tienen intención de poderse legalizar, lo primero que tienen que hacer es asegurarse que haya consistencia de información y empezar a recopilar la prueba adicional en el evento de que la inscripción de nacimiento de ese bebé fue posterior a los 6 meses de nacimiento. ¿Y qué tal, por ejemplo, partidos de matrimonio? Partidas de matrimonio también, sobre todo los nombres, porque en realidad, por ejemplo, en nuestros países antiguamente las partidas eran manuscritas y hay mucho índice de error, ¿no? Sí. Entonces ahí va el problema, porque por ejemplo, cuando uno hace un trámite de inmigración e Inmigración nota que hay, digamos, discrepancia en cuanto a la ortografía, por ejemplo,
o la manera que esté escrito, muchas veces se tiene que presentar evidencia adicional que ambas personas son prácticamente equivalentes a la misma persona, pero eso quiere decir que es más documentación que se tiene que recopilar, como declaraciones juradas, notarizadas y evidencia adicional para poder demostrar que es la misma persona, solamente con 2 tipos de escritura en el nombre. Wow, no me digas. Entonces, las personas tienen que poner atención y, como dice el cónsul, ir ahora que todo está tranquilo, no hay tanta gente en las... Claro, tienen su negocio normal de hacer los pasaportes, qué sé yo, las visas, pero no va a ser cuando digan, va a haber algo que va a ayudar a las personas inmigrantes para arreglar sus estatus migratorios. Ahí va a querer todo el mundo a arreglar sus papeles. Efectivamente, porque, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de la crisis que han tenido los consulados cuando se dio el programa inicial de DACA, ¿no? En el año 2012. Lo que pasó que los consulados estaban repletos. Entonces, ¿por qué esperar hasta que el gobierno anuncie, cuando en esta época de, digamos, de receso, sobre todo para la expansión de DACA y el programa de DAPA, mientras esperamos podemos recopilar toda la información y de esa manera ser uno de los primeros para presentar las solicitudes? Claro. Ahora dime, ¿qué es lo que está pasando con inmigración? Me dicen que con las personas que son salvadoreñas pueden ir a aplicar a sus países para a la embajada o que sea el consulado para sus visas, o pueden hacer sus visas. Bueno, en realidad en este momento el único programa que tenemos, ¿no es cierto?, para las personas, sobre todo para los hijos de salvadoreños y hondureños que son menores de 21 años y no están casados, el gobierno ha creado un programa que se denomina, ¿no?, el programa para los niños centroamericanos, bajo el cual las personas que son residentes permanentes o tienen TPS o acción diferida o cancelación de remoción, si tienen hijos menores de 21 años que están en Guatemala, Honduras o El Salvador, pueden presentar una solicitud en una de las entidades designadas por el Departamento de Estado, que al mismo tiempo hará una notificación. ¿Aquí en ese país? Acá en los Estados Unidos, que notificará al lugar donde el menor está, y van a evaluar, hacen un examen de sangre y tienen la oportunidad que luego de una entrevista puedan determinar si los pueden traer como refugiados o con un permiso legal por 2 años con la oportunidad de poder extender otro periodo. Pero no todo el mundo que aplica. Pero no toda persona es... Hay mucha mala información al respecto, por eso que es bien importante que las personas se puedan informar en lugares, digamos, experimentados en leyes migratorias y no crean todo lo que el rumor de la calle, ¿no? Porque a veces nuestra comunidad vive por lo que he escuchado, claro, por lo que escucho del amigo. En el bus, en el, claro, en el ride-on. No, y sobre todo piensan de que lo que tuvo el proceso que tuvo el amigo o el padre o el hermano es el mismo, ¿no? Y lamentablemente cada caso es diferente. Eso es bien importante. Entonces, para, por ejemplo, permisos de trabajo, ¿cuál es la opción en este ahora? momento el gobierno acaba de dar la oportunidad a las personas que tienen TPS de Nicaragua y de Honduras a poder reinscribirse, pero esto es para las personas que en el año 99 hicieron su inscripción para el TPS y ya tienen ese beneficio. O sea, desde el 99. Desde el 99, y eso fue a consecuencia del huracán Mitch que pasó en diciembre del año 98. Pero ahora ya no pueden hacerlo, pero lo que ha llegado después del 2002. Nada, porque acá es donde mucha gente, por ejemplo, cae en una trampa, ¿no? Porque muchas veces van donde notarios públicos o gente inescrupulosa que les hace inscribir y al final estas personas, como no son elegibles legalmente, pueden terminar en un proceso de deportación. Entonces, porque nosotros lo que hemos visto es que cada vez que se anuncia la reinscripción del TPS, es la época en la cual nosotros tenemos que tener mucho más cuidado y dar más información a las personas, porque ese es el tópico, digamos, que puede hacer que la persona termine en un proceso de deportación. Exacto. Y una cosa que has dicho es una palabra que casi nos asusta a nosotros cuando hablamos de notarios. Efectivamente. Por eso que es bien importante que la comunidad pueda, cuando se trata del futuro de ellos, ¿no? La persona pueda ir donde un abogado, una institución sin fines de lucro con expertos en inmigración para poder recibir el servicio apropiado y no poner en riesgo su estadía. Porque en nuestros países los notarios son personas que han estudiado, son abogados también, ¿verdad? Definitivamente. Entonces por eso les decimos doctor, qué sé yo, pero aquí en Estados Unidos los notarios realmente hacen que tú, si quieres, tienes un papel legal
y piden que sea notariado, entonces tiene que verificar con tu licencia tu nombre y uno tiene que firmar delante del notario. Claro, en realidad no tienen entrenamiento legal, no están autorizados para hacer casos de inmigración. Entonces es bien importante que la comunidad se cuide, porque en realidad ponen en riesgo su estatus migratorio y aparte de eso su estadía en el país, ¿no? Porque por un error pueden terminar en un proceso de deportación. Claro, exacto. Y no solamente eso, sino que una solicitud, digamos, mal presentada o que no tiene argumento legal o frívola, lo que va a hacer es va a perjudicar a futuro cuando la persona se quiera legalizar. Y también yo pienso que es bien importante recordar a las personas acerca de lo que hemos estado hablando hace un buen tiempo, de las personas que conducen embriagados o cometen violaciones, o sea, pegan a sus esposas o un agresor pega a su enamorado. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, en el año 2014, precisamente cuando el gobierno hizo una serie de anuncios, se dio el memo que habla sobre las prioridades de deportación. Entonces, desde noviembre 20 del año 2014, nosotros sabemos que si la persona comete un delito agravado o 3 delitos menores o delitos menores significativos, que dentro de ese término se encuentra, digamos, el hecho de manejar bajo la influencia del alcohol, violencia doméstica, posesión con intento de distribuir droga, después robo domiciliario y también posesión de armas de fuego. Entonces, todas esas cosas impiden a la persona, digamos, poderse legalizar y más bien ponen en riesgo de que termine en proceso de deportación. ¿Has tenido experiencia de ayudar a alguien y han tenido estos problemas? Lamentablemente, ese es uno de los problemas más difíciles que nosotros estamos enfrentando. A pesar de que constantemente estamos dando sesiones de información y explicándoles a las personas, siempre incurren en este tipo de acciones y lamentablemente muchos de ellos lo que pasa es que como son prioridad de deportación, terminan arrestados en manos de inmigración. Entonces, un último consejo que puedes dar a la comunidad. Lo más importante es, sobre todo si la persona no está documentada, evite estar involucrado en ningún tipo de infracción de la ley. O sea, respeten la ley, obedezcan la ley para que de esa manera sea bastante fácil legalizarse. No abusen a nadie, ni física, ni psicológica, ni emocionalmente. Definitivamente, definitivamente. Ahora, tú tienes un programa que ves semanal que pueden ir las personas a hablar contigo, dar información. Bueno, yo lo que te puedo decir es, dentro de los enlaces que tenemos conjuntamente con otras agencias de gobierno, en el año 98, el director distrital de la Oficina de Inmigración nos invitó a que nosotros podamos hacer sesiones de información, porque empezaron a ver la cantidad de casos, digamos, que venían de notarios públicos y que hacían que las personas terminen en proceso de deportación. Entonces, a consecuencia de esa iniciativa, empezamos a dar sesiones de información y cada miércoles a las 12 en la oficina de Gaithersburg tenemos sesiones de información. Nieve, no definitivamente. Y las personas no necesitan hacer una cita, pueden aparecer los miércoles a las 12. Es el 201 East Diamond Avenue, estamos en el tercer piso en Gaithersburg. Entonces, 201 East Diamond Avenue, en el tercer piso en Gaithersburg. Y ahí pueden comunicarse contigo. ¿Por qué es más fácil hablar contigo en los miércoles a las 12 del día que hacer una cita contigo? Definitivamente, y sobre todo lo que a mí me gusta es un plan educativo. No hay mejor cosa que nuestra comunidad, digamos, pueda saber con anticipación los riesgos, los beneficios, las posibilidades, y de esa manera, digamos, yo te puedo decir, es como un buen estudiante que sabe bien cuál es la lección, ¿no? Y los casos de esa manera prosperan más rápido. Y tú estás continuamente yendo a inmigración a pelear por las personas. No, y nosotros tenemos, por ejemplo, reuniones casi mensuales o bimestrales con inmigración para poder ver específicamente qué novedades hay y esa información la diseminamos a través de las sesiones de información. Celia. Muchas gracias. Tenemos que continuar con esta charla muy pronto y pues si tiene alguna pregunta o tiene alguna preocupación puede enviarme su email a blanca.clean@montgomerycountymd.gov o me puede llamar al 240-773-5036 a nombre del equipo Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. Les agradecemos por estar con nosotros. Hasta pronto.